Bien, pues el laboratorio de hoy va a estar centrado en uno de los temas que para mí es más interesante de la arquitectura que estamos viendo en la asignatura. Esta arquitectura de construcción basada en servicios, y es el aspecto que se ha venido a llamar tradicionalmente en la ingeniería del software el de la integración de sistemas. Integración de sistemas normalmente se suele denominar a cuando tú tienes una infraestructura tecnológica que está compuesta de distintos sistemas y en algún punto tienen que colaborar, intercambiar información y ofrecerse información mutuamente de una manera, por supuesto, automatizada. Entonces, esa unión que existe de distintos sistemas para crear una infraestructura integrada es lo que se denomina integración. Lo bueno es que la arquitectura que nosotros proponemos en esta asignatura, que es una arquitectura en la que tenemos un frontend y un backend desacoplado mediante una API, es una arquitectura muy buena para abordar el problema de la integración. Lo único que vamos a ver que tendremos que hacer unas pequeñas, resolver ciertas cosas que vienen derivadas, bueno, no voy a decir que sean problemas, pero son unas restricciones que te pone la arquitectura basada en la web y veremos cómo solucionar esas limitaciones para poder tener una integración muy potente. Al final de esta clase veréis, tendremos las herramientas para poder conseguir que nuestra aplicación pueda fácilmente integrar sistemas externos y además que nuestra aplicación se convierta en fácilmente integrable, que otros sistemas la puedan utilizar. Bien, vamos a empezar con un pequeño recorrido conceptual de cómo, qué tipos de escenarios de integración tenemos y iremos introduciendo poquito a poco dónde están estas limitaciones que os decía en la arquitectura para que la entendamos. Y veremos un poco el ejemplo con una aplicación sencillita, lo haremos entre todos, para que veamos y experimentemos dónde están las limitaciones y después os iré dando soluciones para todas esas limitaciones y las practicaremos también con un ejercicio concreto. El objetivo final de esta clase es que tengáis todos los conocimientos para poder abordar los requisitos que os pondré en el último entregable. El entregable final, que es el que tiene mayor peso en toda la asignatura, fundamentalmente os va a requerir que integréis vuestros sistemas con otros y que además otras personas se puedan integrar con vosotros. Entonces es fundamental lo que vamos a ver hoy para poder hacer esos requisitos del entregable final. Bien, pues vamos a empezar con ese recorrido un poquito más conceptual antes de meternos con las manos en la masa, en la tecnología y ver cómo podemos solucionar. Bien, a nivel de integración, en arquitecturas o en aplicaciones web, vamos a verlo contextualizado en en un escenario como el que estamos construyendo. Y voy a justificaros en ese escenario concreto qué tipos de integración podemos tener. Bien, vamos a ver. Bien, en nuestro escenario ya nosotros somos ya unos expertos en una arquitectura de backend y de frontend desacoplado. Sabemos que tenemos nuestro cliente. En nuestro caso tenemos el cliente hecho, el frontend es un frontend JavaScript hecho con apoyar la biblioteca jQuery y un backend JavaScript también en Node.js. Y esto existe una integración entre frontend y backend a través de la API REST. Esta integración es lo que nosotros hacemos con jQuery haciendo invocaciones. Esto es lo que tenemos. Bien, ya hemos hecho en laboratorios anteriores y de hecho ya se os pide en este entregable en el 3 un tipo de integración que es el más básico. ¿Qué integración ya hemos aprendido a utilizar? Pues la integración de los widgets externos. Nosotros cuando queríamos integrar pues el Google Charts, eso es una integración porque cogemos y recogemos el widget y lo aplicamos a través de JavaScript, lo aplicamos a nuestra interfaz de usuario. O sea, es, digamos, la integración más sencilla que puede haber de un sistema externo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué consiste esa integración? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder integrar? ¿Qué es lo que ponemos en nuestro código para poder integrar? El script, importar pues el archivo JavaScript y también ¿qué otros archivos sueles tener que importar? El CSS, básicamente eso, lo importa y ya tienes integrado eso
lo que hace el navegador lo recoge, lo pega y ya está integrado y ya lo puedes empezar a utilizar. Bien, claro, eso está muy bien, ese tipo de integración, pero esto en realidad es un componente estático que realmente no va a hacer nada, no varía, no es algo que varíe, es un componente que tú incrustas y ya empiezas a utilizar. Entonces por eso te vale un script, porque lo recoges y ya está. Pero la integración, lo interesante que tiene es que tú puedas de forma dinámica conectar sistemas, que cada uno puede ir evolucionando y tener datos, información dinámica. Entonces, ¿qué tipos de escenarios de integración dinámica podemos tener? Bueno, el primero, pues imaginaos que yo, igual que estoy usando mi API externa, mi API REST, yo quiero utilizar una API, igual que estoy usando mi API interna, perdón, la de mi aplicación, puedo querer utilizar una API externa, ¿no? Por ejemplo, imaginar que yo quiera, pues yo qué sé, recoger los tweets acceder a la API de Twitter y recoger esa información, que eso es algo dinámico, en cada momento puedo hacer búsquedas, puedo trabajar con ella. Pues ese es un primer escenario. Ese sería una integración de cómo podemos conseguir eso, consumirlo, ¿vale? Para que yo pueda tener un frontend que coja de muchos sitios, no solo de mi API. Y el segundo escenario es, imaginaros que hay un sistema externo y yo quiero ofrecer mi información hacia ese sistema externo. Quiero ofrecer mi funcionalidad. ¿Cómo podría integrar yo ese sistema externo? ¿Cómo podría ofrecer mi información a ese sistema externo? ¿Dónde tendría con qué debería de interactuar ese sistema externo? ¿Con qué debería de interactuar? ¿Con el frontend? ¿Con el backend? ¿Con ninguno de los dos? ¿Con los dos? Ahora, el sistema externo, hombre, lo suyo normalmente suele el sistema externo, suele ser un sistema programáticamente, es una aplicación que tiene que interactuar de manera automatizada. ¿Cómo puede interactuar con mi sistema? A través del backend. Claro, lo suyo es que dejar accesible mi sistema para que otros lo puedan utilizar. Veremos que hay una serie de cosas que tenemos para conseguir una buena integración lo más sencilla y flexible posible, pues tenemos que hacer ciertas cosas. Bien, pues estos son los dos escenarios que vamos a ver hoy, que además son dos cosas que vais a tener que hacer para el entregable final. Vamos a tener que, por un lado, tenemos que conseguir integrar APIs externas y dos, conseguir que un sistema externo pueda interactuar con nosotros, ¿vale? Bien, esto en principio sobre el papel es sencillo y parece fácil, ¿no? Parece que no tendríamos que hacer nada, simplemente nuestra API está disponible y simplemente tendríamos que consumir, pero tiene un pequeño problema y el pequeño problema os lo voy a comentar justo ahora mismo. Es un problema que se llama SOP. Para entender el SOP, esta problemática que afecta a esos dos escenarios que os he dicho, a los dos, voy a enseñaroslo paso a paso para que veáis dónde está el problema. Bueno, ¿alguno de vosotros ha oído hablar de las siglas SOP alguna vez? SOP, ¿no? Pues os lo voy a explicar. Mirad, si hacemos un poquito de memoria, ahora ya que conocemos muy bien cómo funciona nuestra aplicación, ¿no? Tenemos el frontend, el backend, lo tenemos en la cabeza, vais a seguir mucho mejor esto que os voy a decir, que os lo empecé a decir un poco en las primeras clases cuando os explicaba lo que era Node.js, os voy a explicar, pero yo creo que ahí no lo teníamos completamente interiorizado. Ahora lo vamos a ver mucho mejor. Fijaros que cuando un usuario en nuestro cliente intenta acceder a una aplicación, intenta acceder a un servidor e intenta, pues, un recurso, ¿no? concreto o un sistema concreto. ¿Esto en qué se traduce? Pues el cliente, que es el navegador, lo que hace es que localiza el servidor, localiza miservio.com, en vuestro caso, el que estáis utilizando en la asignatura, donde se hacen los entregables, ¿qué servidor es? Heroku, el no sé cuánto .heroku app, ese es vuestro servidor. Y fijaros que al principio se conecta y el frontend y el backend están en el servidor, desplegados. Están en el servidor. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el navegador cuando se conecta? ¿Qué pide? Pero
Sí, hace un get, pero ¿de qué? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Al backend, al frontend? ¿Qué es lo que hace? Claro, lo primero que hace el navegador es coger y pedir el frontend y lo carga y lo ejecuta el cliente, ¿no? Esto es lo primero que hace el navegador. Y ahora, una vez que empieza a estar funcionando, pues, dejará unos eventos y tal, y cuando hagas un botón, el usuario haga un clic en algún sitio o haga algo, en ese momento, ¿qué se hace? Por ejemplo, cuando hace un clic para buscar todos los datos, ¿qué se hace en ese momento? ¿Qué se hace? En esta figura, ¿qué es lo que pasa? Contacta con el backend y hace una comunicación hacia la API, ¿no? Entonces, esa comunicación a la API, ¿qué código es el que tiene? ¿Qué es lo que qué es lo que hace? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Qué se utiliza? Se hace en jQuery y ¿qué es lo que se utiliza? ¿Qué instrucción se utiliza? El Ajax, es decir, se hace algo así como $Ajax, ¿no? No sé cuánto, mi servidor.com, será un get, un post, no sé cuánto, al recurso que sea, pero se conecta por Ajax a la API, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Bien, asumimos, si esto es así, que esto funciona y es como tiene que funcionar en nuestra aplicación, esto funciona sin problema. Entonces, si tuviéramos una API externa que está en otro servidor, imagínate servidorexterno.com, teóricamente, esto debería de ser algo así, ¿no? Yo simplemente hago un Ajax y me conecto al servidor externo, ¿no? Eso es lo que debería de pasar, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Bueno, pues esto no se puede hacer. Esto nunca se puede hacer y esto es lo que se llama el Same Origin Policy. Same Origin Policy. Esto está prohibido por defecto en los navegadores cuando tú intentas hacer una conexión a un servidor distinto del que te has descargado. Cuando tú te descargaste el frontend, te lo descargaste de un servidor. Y todo lo que sean conexiones a tu mismo servidor, sin problema, te va a dejar, sin problema. Pero cuando intentes hacer una conexión a algo distinto al servidor que te descargaste, a tu origen, te lo bloquea. El navegador te dice, no se puede hacer esto. Y esa regla se llama Same Origin Policy. De hecho, ¿sí? Pero imagínate que es Twitter, ¿cómo pones la API de Twitter en tu servidor? Eso no, ahora mismo, claro, si de pronto tú tienes que poder conectarte a la API de Twitter, ¿no? Que tiene su sistema de información, o la API de Facebook, o a la API de Google. La API está ahí, tienes que poder consumirla, ¿no? Pero van por ahí los tiros, ¿vale? El caso es que, claro, si nosotros esto lo vemos, si empezamos si hiciéramos una prueba, que la vamos a hacer para que lo veáis por defecto, para que lo veáis, lo que sucede cuando intentas hacer un Ajax a un servidor remoto, si te vas a la consola de JavaScript, te sale un error, te dice no se puede cargar esta, y además te da un chorizaco diciéndote que no se puede, tal. Vamos a poner esto en la práctica, vamos a ver cómo podríamos hacer una aplicación para probar esto que estamos haciendo. Bien, lo que quiero que hagamos es hacer un ejemplito básico en el que tengamos simplemente un servidor que lo único que haga es servir páginas estáticas, un index HTML que tenga un pequeño código en JavaScript, que lo único que haga sea, con un input, hacer una petición a ellas a lo que pone en ese input, simplemente. Y que lo que devuelva lo ponga por consola, ¿vale? Simplemente una aplicación que lo que haga es tener un solo index HTML con un código muy chiquitito en Ajax, que lo único que haga es, cuando se pulse un botón, hacer un input y un botón, que cuando se pulse el botón, se conecte a lo que hayas puesto en el input y lo que devuelva lo ponga por consola, la línea en la consola, ¿vale? Venga, vamos a hacer eso os doy 5 minutitos, si no lo sacáis os lo enseño, ¿vale? Y así empezamos a probar la Same Origin Policy. Bien, pues a ver, ¿qué es lo que os pedía? Lo que os pedía yo era simplemente que... a ver, aquí. Lo que os pedía es simplemente, vamos a crearnos... uy, tenía aquí uno de esta mañana. Voy a crearme aquí una carpetita. Esta la voy a mover a...
aquí. Y voy a crear una carpetita que se llame, por ejemplo, por ser creativo, voy a llamarle L12 tarde. Bien, pues nada, como siempre que empezamos un proyecto, esto voy a ir rápido porque teóricamente esto lo hemos hecho 100 millones de veces, no es necesario, pero lo voy a ir comentando rápidamente para que lo tengáis en el vídeo. Bien, pues nada, lo único vamos a hacer git GUI no, git bash here y open with atom en mi caso, podéis usar el Sublime como siempre. Yo voy a ir haciendo aquí ya un git init, un npm init y en este caso todo correcto por defecto y lo que vamos a hacer, voy a hacerme el esqueleto de un proyecto, voy a llamarle en este caso server.js y bueno, el típico esqueleto de una aplicación express estática, ¿vale? El esqueleto simplemente usando express, el puerto de escucha, que esté dentro de un directorio public y que empiece a escuchar, me diga el puerto en el que está escuchando. Voy a crearme la carpeta public y dentro de esa carpeta public vamos a crearnos un archivo que se llame index.html y el index.html pues en realidad lo que va a tener va a ser algo tan sencillo como un HTML, un body, un head. Ay, qué listo soy. Head. Voy a necesitar un script para incluir jQuery y otro script para el código que quiero implementar y después pues lo único que necesito para lo que os pedía era simplemente un input y un button. El input lo cierro porque no tiene contenido. Entonces, bueno, ¿qué tiene que tener el input? Pues siempre un identificador, por ejemplo, le voy a llamar URL, que es la URL a la que quiero acceder. Voy a ponerle un tamaño un poquito más grandecito para que pueda meter URLs más o menos largas y un botón que se llame, que tenga como identificador, por ejemplo, yo qué sé, button. Y que tenga como texto pues Ajax request, por ejemplo. Pues nada, a ver, ¿cómo sería el código? Esto sería muy fácil, ¿no? ¿Lo podéis hacer en un minutito el código de jQuery para que esto funcione? Claro, hay que hacer en document, efectivamente. Venga, os dejo un minutito. Bien, lo único que habría que hacer entonces, aquí meter nuestro jQuery, como siempre. Voy a coger uno que tengo por aquí, una URL. Esta. Y después en el código de jQuery, pues sería tan sencillo como, bueno, como siempre, hacer un document.ready. Yo aquí siempre, esto le tengo que meter el callback, yo siempre me gusta cerrar y hacerlo todo, antes de poner el callback, poner toda la línea para que no se me olvide paréntesis, punto y coma. Os recomiendo que cojáis esa costumbre de siempre, cuando sepáis que hay como dentro está el callback, poner la línea y ahora ya especificar el callback. El callback siempre tiene, voy a ponerlo en la sintaxis nueva de JavaScript con el operador flecha, que es este. Entonces yo lo escribo entero. Hoy, perdón, que yo aquí le he dado a aquí. Qué listo es esto, qué listo es el... y entonces ya una vez que tengo el callback puesto vacío, pues reviso si necesita algún parámetro. En este caso este callback no recibe ningún parámetro, así que directamente ya me puedo poner a escribir el código del callback. En particular, ¿qué?
Claro, habría que acceder, bueno, ahora lo suyo es que esto lo haga, el código de la petición Ajax lo haga cuando se pulse el clic al botón. Entonces, para añadirle un handler al evento del clic, pues os acordáis, pues simplemente era el selector, en mi caso sería un button, ¿no? El identificador de tipo button, y en el evento click voy a definir un callback, de nuevo, pongo primero la asignatura, que sería el operador flecha y la llave. Tampoco recibe, en este caso, ningún tipo de parámetros el callback, con lo cual sigo haciendo su código. Y en ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues simplemente hacer un var request, eso es, que es igual a un $.ajax, que recibe como parámetro, pues básicamente la URL, es lo que necesita. Entonces la URL, que es de tipo, lo tengo que recoger de almohadilla URL punto val, ¿no? Que es por ser un input. Voy a especificar también que, bueno, que voy a hacer un get. Bueno, ¿cómo era esto? Era type, get. Y voy a especificar también que voy a asumir que lo que recibe siempre es JSON, ¿vale? Porque estamos haciendo integración con JSON, con lo cual voy a decir que reciba y parsee los datos de modo que sea JSON. Esto era application /JSON. Ya está. Esto ya tengo aquí hecho un mini cliente Ajax rápido. Si yo esto lo guardo, si no me he equivocado en el código, yo teóricamente podría hacer, voy a irme al bueno, me la va a pedir, al usuario se la va a pedir y cuando presione el botón hará la petición Ajax. Bueno, en el REST Client también, en lo nuevo que habéis hecho ya la metéis vosotros, porque es vuestra API. En el REST Client que hicimos al principio también le metías tú la URL y le dabas a... ¿Vale? Entonces, bueno, como estoy utilizando Express, pues como siempre tendré que hacer mi install. Bueno, esto no tiene ninguna chicha lo que estoy haciendo, ¿no? Esto es relativamente fácil. Tienes toda la razón, claro, yo tengo que hacer, claro, esto lo único que hace es el Ajax y ahora, ¿cuál sería el tratamiento para el DOM? Pues lo que yo os pedía era que efectivamente, una vez que hiciera esto, hiciera request.dom, en el request DOM voy a especificar el callback. En este caso sí que hay parámetros en el callback porque lo que me pasan son los datos que me han llegado y el status. En realidad el status creo que es opcional, así que puedo decir que me pase solo los datos y punto. ¿Y cuáles son los datos? Pues directamente lo que voy a decirle es que me los ponga por consola, ¿vale? Ya tengo así un cliente hayas hecho a mano que simplemente coge los datos de la URL y las planta en la consola. ¿Vale? Venga, vamos a ponerlo en práctica y ahora vemos a ver qué efecto tiene esto. Si yo hago node server.js, lo arranco. Bien, me dice que no. Esto es porque puede que el puerto esté ya cogido. Sí, es que el 10.000 está cogido. Lo tengo cogido por otro programa. Voy a poner, por ejemplo, el 5.000. Y ya está. Se queda escuchando en el puerto 5.000. ¿Y qué pinta tiene lo que acabamos de hacer? Pues lo que acabamos de hacer es algo tan sencillo. Voy a cogerme un navegador por aquí. Voy a sacar esto fuera para no mezclar. Pues lo que acabamos de hacer es, si nos conectamos a localhost 5000, pues lo que sale es esto, ¿no? Simplemente un input, un Ajax request. Voy a abrir la consola de... voy a abrir las herramientas para desarrolladores dándole a F12 y entonces aquí vamos a ver qué pasa, qué sucede cuando yo intento hacer peticiones. Bien, claro, para yo poder probar esto y ver que me funciona, ahora mismo me va a fallar todo porque yo solo puedo hacer peticiones allá a mi propio servidor.
Con lo cual, para yo poder tener algo que pedir, ahora mismo no tengo nada que pedir, no tengo absolutamente nada que pedir. Entonces, voy a hacer una pequeña modificación, vamos a crearnos en la carpeta public, por ejemplo, nos vamos a crear un archivo que sea, por ejemplo, data.json o contacts.json, JSON. Vamos a simular una especie como si ahí estuviera una API que nos revuelve los datos en JSON. Y pues simplemente voy a poner aquí un array de 2 elementos, por ejemplo, un elemento que tengas, pues por ejemplo, un name Pablo y un number, por ejemplo, 2.13456 y otro elemento igual que sea, por ejemplo, Pedro, que tenga 2, 3, 4, 6, por ejemplo. Simplemente un array con 2 elementos, ¿vale? Para ver que esto está funcionando, bueno, como esto es un archivo que acabo de meter en la carpeta public, no tengo que rearrancar el servidor. El servidor está funcionando y lo va a servir. Entonces vamos a ver que esto está funcionando en una pestañita simplemente. Si yo me conecto a localhost 5000 /contacts.json, lo tiene que devolver, ¿no? Porque está ya disponible. Lo devuelve sin problema, ¿no? Si yo quisiera con mi método Ajax recoger esos datos, ¿qué tendría que poner yo aquí? Esto va a hacer una petición Ajax. ¿Qué tendría que poner en el input? Bueno, puedo ponerla incluso, puedo ponerla completa, efectivamente. Y fijaros que me lo pone bien, me recoge los datos perfectos. O puedo, como esto es una URL relativa a lo que es una URL relativa, podría incluso poner solo /contacts.json y me lo devuelve bien, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo esto intento, imaginaros, por ejemplo, yo tengo una API desplegada en sos-contacts Heroku app /contacts. Esto es una contacts. Tengo una API REST que devuelve, desplegada en Heroku, que devuelve una serie de elementos, ¿no? Esto está hecho en mi API REST. Si yo pusiera esta URL, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que hemos dicho que tiene que pasar, que es, fijaros lo que sucede. Plan. XML HTTP request, error, porque no puedes acceder, tú te estás descargado desde localhost 5000, estás intentando acceder a Heroku no sé cuánto, que es otro servidor, y te bloqueo el acceso. No puedes hacerlo, ¿vale? Esto es el problema del Same Origin Policy visto en directo. Bien, gracias a que estoy yo aquí, este problema tiene una solución. La solución que os voy a proponer a esto es la siguiente. Bien, la problemática esta, que sería el consumo de la API externa, esta API externa, lo que acabamos de ver es que cuando he intentado acceder, pues esto, perdón, a ver, un momentito. Esta API externa ha estado bloqueada. Esto no podemos hacerlo. No me deja hacer directamente desde el frontend peticiones a APIs externas. Solución. Pues lo apuntaba muy bien el compañero. La solución es, pues, él decía, pues pongamos la API Twitter en nuestro sistema. Bueno, eso no podemos poner la API completa, pero lo que sí podemos poner es un proxy. Podemos hacer un componente intermedio dentro de nuestro sistema que haga simplemente una redirección. Todo lo que le llegue se lo mande a la API externa y todo lo que recoja la API externa se lo devuelva. Entonces, para el navegador va a ser como si estuviéramos accediendo a su propio sistema. Entonces no lo va a bloquear. Y ya las conexiones se hacen siempre desde el sistema, desde el proxy. El concepto de proxy, seguro que lo habéis oído muchas veces, un proxy en ingeniería del software es un elemento intermedio que se sitúa entre un consumidor y un proveedor y lo que hace es que, digamos, ofrece la misma funcionalidad, pero hace de intermediario.
Por ejemplo, se puede utilizar en este tipo de sistema en el que tú no te puedes conectar directamente, te puedes conectar a mí, pues hago de punto intermedio. También se puede utilizar, por ejemplo, para medidas de rendimiento. Existe el concepto de proxy caché, no sé si lo habéis oído alguna vez, que lo que hace es que si tienes muchas veces conexiones que siempre piden lo mismo, pues creas una memoria intermedia y lo que hace es que guardas, y si muchos clientes te piden lo mismo, no tienes ni que acceder al sistema final, sino que devuelves ya la memoria intermedia a la caché. Y eso aumenta mucho el rendimiento. Eso lo hay en prácticamente todas las organizaciones. Tienen un proxy caché intermedio para peticiones web de cosas que no cambian. Aquí la tenemos. Y de forma que si hay 200 personas que están haciendo la misma página, no se hacen 200 conexiones desde aquí, desde la escuela, hasta la página original. El proxy caché recibe la petición, la pide una vez y las 50 restantes ya la devuelve tal cual, no hace la conexión hacia el final. Entonces, el concepto de proxy se utiliza en muchos aspectos. Y nosotros vamos a hacer el mismo concepto de proxy, pero eso sí, no vamos a hacer ningún tipo de caché ni nada. Directamente lo estamos haciendo para poder acceder. Bueno, pues, ¿cómo se hace un proxy en Node.js? Pues es muy sencillo, lo vais a ver. De hecho, es tan sencillo que os voy a dar la referencia y os voy a dejar un ratito a ver si sois capaces de hacerlo vosotros mismos, que vais a ver que es una tontería. Os doy la referencia de un sitio donde explican cómo hacerlo. Hay un par de matices que después hay para hacerlo robusto que vais a tener que ampliar, pero por lo menos el proxy básico lo podéis hacer muy rápidamente. Fijaros, para poder acceder a la referencia esa que os digo, acceder a esta página y ahí tenéis un artículo donde se explica, son 5 o 6 líneas de código, cómo hace un proxy en Node.js basado en un middleware de Express. Eso es una O, ¿vale? Es una O mayúscula. ¿Os sale? O mayúscula. Bien, lo que quiero que hagáis es que, usando esa técnica del proxy, creéis un proxy en la aplicación esta que estábamos haciendo chiquitita, para que cuando te haga una petición, te permita hacer una petición hacia el exterior. Por ejemplo, hacer un proxy hacia vuestra propia API de vuestra aplicación de Heroku. Intentar hacer un proxy que permita hacer una redirección, que yo pueda poner ahí Heroku de vuestra aplicación y permita conectar. Bueno, no es necesario que pongas Heroku tal, sino que aparentemente esté llamando a una API que tienes tú, pero que esté haciendo la redirección hacia la API de Heroku, con la técnica esta que os he puesto ahí. Venga, os doy 5 minutitos a ver si sois capaces de hacerlo y si no, os enseño. Bien, en la referencia que os he dado es... A ver si... Bueno, está también en las transparencias, ¿vale? Cuando os la dé tendréis el enlace también directamente. Esto es un ejemplito muy sencillo de cómo usando el paquete request y dentro de Express, con la filosofía de Express de middleware, cómo poder hacer un proxy. Entonces, pues básicamente esto consiste en crearte, asociado a la URL que tú quieres simular, hacer un entubamiento con el objeto pipe. Pipe es una tubería que te permite establecer una conexión entre dos puntos y todo lo que vaya hacia un lado lo redirige y todo lo que vaya hacia atrás lo redirige de vuelta. Es decir, crea una conexión entre la petición que te llega, la API remota, y lo que devuelve a la API remota se lo devuelve a la conexión inicial. Con lo cual, con pipe podemos crear una conexión bidireccional. Entonces, voy a ponerlo en funcionamiento y ahora vamos a ver paso a paso cómo funcionaría. Bien, lo copiamos, lo voy a poner en mi código. Entonces esto básicamente lo único que voy a necesitar es aquí voy a quitar el comentario. Express ya lo tengo incluido y voy a poner esto aquí arriba para que porque me gusta tener los require al principio. Bien, vamos a ver. Bueno, el console y los objetos, esto lo puedo dejar todo igual. Bien, ahora mismo esto básicamente lo único que me hace falta para usar esto es básicamente definir dónde va a estar mi proxy, dónde lo tengo que poner. Lo suyo es que se llame igual
vamos, lo podréis cambiar si queréis, pero por no liaros, lo suyo es que se llame igual que la API que queréis replicar, para que el cliente pueda trabajar con eso exactamente igual que como trabajaría con la API remota. Lo único que pasa es que no está en el servidor externo, sino que está en tu servidor. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la que estaba probando antes, la API que yo estaba probando antes, ¿dónde la tengo? La API que yo estaba probando antes está aquí, en SOSContacts, HeroQapp/contacts. Aquí tengo mi recurso. En vuestro caso, pues se la llamará API/v1/ no sé cuánto. Como en mi caso es solo /contacts, voy a cogerme solo esto, /contacts. A ver, vuelvo aquí al de esto. Entonces, en mi caso es solo /contacts. Y ahora, ¿en qué sitio está mi host? Anda que... aquí. Un momentito. Entonces, mi host está sin la barra en... SOS. Anda que yo... Vámonos. Sin la barra del final en herokuapp.com. Ese es mi recurso, donde está lo que yo quiero simular, el proxy hacia dónde tiene que ir. Entonces, ya con esto tengo definido, acabo de hacer un proxy hacia el exterior, nada más que con esto. Entonces, ¿el código cómo funciona? Pues lo que hace es que coge y se queda escuchando con el app use de toda la vida. Esto era con use, lo que estamos haciendo es utilizar todos los métodos. Si yo solo quisiera hacer un proxy para el método get, sería con get, pero con use estamos estableciendo estamos asociando todos los métodos a la misma dirección. Entonces, cuando me llamen a /contacts, ¿qué es lo que va a hacer aquí dentro? Bueno, pues construyo la URL que quiero acceder, que sería, pues básicamente, soscontact.com, que es la API Server Host. Rec base URL es lo que me hayan pasado en la URL, que puede ser /contacts, /ptt, interrogación, fulanito. Vamos, esto podría ser incluso path, ¿vale? Podría ser path. No es necesario que sea rec base URL. Y esto es lo que está detrás del contacts, lo que venga de detrás, interrogación, todo lo que sea. Entonces aquí estoy construyendo la URL. Si queréis, podéis añadir, para ver lo que estáis accediendo, podéis poner URL para que se vea. URL accessed, por ejemplo, y ponéis simplemente URL y así veis qué se está construyendo en el pipe. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Todo está aquí. Esto lo que funciona es que el request, que es la petición que te está llegando desde el cliente, se le hace una tubería hacia la URL y lo que hace es que la respuesta de lo que se conecte se hace una tubería hacia el objeto response. Entonces lo que está haciendo es mandar la petición que te ha hecho el cliente hacia la API externa y de la API externa haces una tubería a la respuesta. Entonces estás haciendo, con estos dos pipes que estamos haciendo aquí, cada uno de estos pipes corresponde con, a ver si lo encuentro, cada una de estas dos flechitas que yo aquí. El primer pipe es el que hace la request, el que enlaza aquí, y el segundo pipe es el que enlaza la respuesta con el response, ¿vale? Estos son los dos pipes, tan sencillo como eso. Y eso ya va hacia atrás. Venga, vamos a verlo en funcionamiento. Mirad. Bueno, como estoy he usado el paquete request, tengo que instalarlo, como siempre. Request -save. Esto me instala el paquete request. Vamos a ver. Perfecto. Y pues si yo ya lo arranco, pues ¿qué es lo que ha pasado aquí? Aparentemente no ha pasado nada. Pero si yo ahora, fijaros, me conecto a mi API, tengo aquí un lío de pestañas. Voy a cerrar aquí porque si no es que esto... A ver,
de navegadores aquí. ¿Y este otro navegador qué es? Es que tenía otro navegador más aquí. Vale, pues este. Me quedo con este. Bien, vale, efectivamente. Bien, ¿qué ha pasado aquí? Pues yo lo que ha pasado es que acabo de hacer un proxy hacia Heroku dentro de mi localhost. Si yo ahora accedo a contacts aquí, esto lo que está haciendo es accediendo al remoto directamente. Pero es que puedo usar cualquier método. Esto, por ejemplo, tenía un método para acceder a cada uno de estos elementos y puedo, sin problema, acceder como si estuviera, aparentemente está dentro de mi sistema. Y puedo hacer también incluso un post. Es decir, yo puedo coger aquí y puedo cogerme Postman. Puedo cogerme Postman y decir localhost tal. Esto, el get funciona sin problema. Voy a copiarme el objeto y voy a hacer un post a localhost contacts, el body, un row de tipo JSON y voy a poner un objetito. Perdón que no se vea, pero el Postman no se puede. Y le voy a poner Javi, por ejemplo. Hago un post. El post funciona. Si yo ahora hago un get, tengo mi método. Como veis, el proxy que acabo de crear es totalmente operativo. Yo puedo estar trabajando con mi proxy como si estuviera trabajando con el remoto. Ya no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? ¿Qué es lo que acabamos de solucionar con esto? Pues lo que acabamos de solucionar es que yo, si hago un método Ajax antes, yo no podía acceder directamente a Heroku. Yo, si ahora cojo e intento acceder a /contacts, pues ya no va a haber ningún problema. Ahora ya sí que puedo acceder a la API remota por Ajax sin problema en mi aplicación. Ya no tengo el problema del Same Origin Policy. Acabo de solucionarlo con el proxy. Bien, esto está muy bien. Lo que pasa que para hacerlo FETEN, esto era un proxy muy sencillito, pero es un proxy que está súper entre alfileres. Con cualquier problema, fijaros lo que pasa. Mirad lo que pasa cuando yo le quito la red. Mirad, esto está estupendo, pero ahora imagina que yo le quito la red, ahora mismo ya no tengo red. Entonces, ¿qué es lo que debería de pasar ahora mismo cuando yo hiciera el AJAX request? No va a funcionar, obviamente, dice, hey, connection reset, tal, pero mirad lo que ha pasado con mi servidor. Acabo de matar el servidor, porque no estoy tratando la excepción, entonces el tunneling genera una excepción no interrumpible y como no se trata, bloquea la aplicación. Eso no es de recibo en un proxy. O sea, lo suyo es que el proxy trate ese error y sea un poquito más robusto, ¿no? Que no se caiga a las primeras de cambio, que te diga, por ejemplo, service unavailable. Hay un código de estado que es el 503, creo que dice servicio no disponible. Pues ya está, que te devuelva eso, pero que no se caiga el servidor, ¿vale? Bueno, pues a ver si soy capaz de dar con la solución. No es trivial, ¿eh? Os voy a dar 5 minutitos, pero sé que va a ser muy complicado que lo seáis capaces de buscar. Os doy una pista que es cómo tratar los errores asíncronos, porque el problema es que Pipe es un método asíncrono. Entonces, como siempre no se puede tratar de manera habitual, hay que tener una pequeña. Si veis un poquito en Pipe la documentación de cómo funciona Pipe, a ver, para tratar errores ahí dentro, a ver si dais con ello. Vamos a ver, creo que algunos de vosotros habéis llegado más o menos. Bueno, básicamente, fijaros, el tema está en que si esto fuera un método síncrono, ¿vale? Si esto fuera síncrono, en la forma de tratar las excepciones en JavaScript de manera síncrona es exactamente igual que en Java. Yo puedo hacer un try y un catch, error, y aquí haría el tratamiento de la excepción en Java. Pero esto solo funciona en JavaScript, perdón. Solo funciona si esto es síncrono, lo que está aquí. ¿Cuál es el problema? Que es que al ser asíncrono se lanza en otro hilo de ejecución, entonces se lanza la excepción y no llega aquí, no llega. Entonces, cuando tenemos métodos asíncronos que pueden lanzar excepciones, tenemos que usar el método de tratamiento que nos diga, lo tiene que tener integrado
en el método asíncrono. Si os vais al manual del pipe, veréis, esto no nos vale, en el pipe, para poder tratar, nos da la facilidad dentro de precisamente el objeto request. El objeto request nos permite tratar las excepciones metiéndole un callback como segundo parámetro opcional. Además de la URL, nosotros aquí podemos establecer un callback. Voy a ponerlo aquí un momentito. Y este callback tiene dos parámetros. Tiene varios parámetros. Tiene error, response, los voy a poner todos, y el body. El primer parámetro lo que te devuelve es si ha habido un error o no, si se ha lanzado una excepción o no se ha lanzado. El segundo es la respuesta posible que haya recibido al conectarse a la URL. Y en el body, pues ya en concreto de todas las respuestas, los datos concretos que se están recibiendo. Entonces, ¿para qué sirve este callback? Lo que hace request, el objeto request, es que cuando accede al servidor, si ve que existe el callback, lo llama y no lanza la excepción. Y si no existe el callback, la lanza. Entonces lo suyo es definir el callback para poder tratar tú aquí el error. Entonces, en el caso de que haya error, la variable que te han pasado tiene un valor. Entonces, simplemente en este caso sabemos que ha habido un error y en este caso, pues por ejemplo, pues lo suyo es hacer un console, por ejemplo, en vez de hacer un log, cuando hay error, lo suyo es usar el método error, console error, pasándole como parámetro el error que nos ha llegado, y lo suyo es devolverle al usuario algo, decirle al usuario, oye, que no he podido acceder a esto. Entonces esto pues lo podemos usando el objeto response, este objeto res, el res que estamos devolviendo, res.send, por ejemplo, status, y decirle que, por ejemplo, uno de los métodos que a mí de los códigos de estado que me parece mejor para esto es 503. 503 es un código de estado que lo que dice es servicio no disponible, por alguna razón, por ejemplo. Entonces, de esta manera, si yo esto, como he arrancado tengo que rearrancar el servidor, bueno, se había caído. Cuando está funcionando mi API, funciona sin problema, esto está funcionando sin problema, pero fijaros qué pasa cuando yo le quito el cable y ahora intento hacer un AYA request. Pues ya te dice error 503, service unavailable, y mi servidor sigue funcionando sin problema y te muestra en el log que ha habido un error de que no se ha podido conectar al servidor remoto. Pero el cliente no deja la aplicación sin funcionar. Vuelvo a poner mi red y volviendo a poner la red, si sigo trabajando todavía da unavailable, pero cuando coja la red, en un momento ya empieza otra vez a devolverme los datos, pero sigue operativo. Y así tenemos un proxy un poquito más resistente a lo que pueda pasar en el sistema, o que vaya a red lenta, o que vaya cualquier problema. O que, imaginaos que incluso nos hayamos equivocado y que no exista ¿vale? Bien. Bueno, pues con este tipo de soluciones ya tenemos solucionado con nuestro proxy cómo podemos consumir APIs externas. Bien, seguimos. Bueno, que sepáis que esto lo vais a tener que hacer todos porque lo normal es que tengáis que acceder a un sistema externo que necesite un proxy. De hecho, va a ser obligatorio que encontréis algún sistema que necesite proxy para poder que practiquéis esta técnica del proxy vosotros. Existen normalmente cuando la API externa es más compleja y necesita, pues por ejemplo, tiene opciones de modificación y demás, puede requerir autenticación. Eso lo vamos a dejar fuera de los requisitos mínimos, pero que sepáis que os voy a dar un extra a los que consigáis hacer un consumo de APIs externas que usen OAuth. Os pongo aquí un enlace a una biblioteca de Node.js que sirve para esto, para poder utilizar consumo de APIs OAuth con Node.js. ¿Vale? Y los que lo hagáis como trabajo extra tendréis 0,3 puntos.
¿Vale? Todo esto ya sería para el entregable final, ¿vale? Siempre es para el entregable final. Bien, seguimos. Ya hemos solucionado esto. Claro, ahora tenemos el segundo problema que os dije al principio. El segundo problema es que nuestra API esté abierta a la integración. Ya hemos solucionado poder consumir APIs externas, pero ahora vamos a darlo a vuelta. Ahora imaginemos que nosotros somos la API que otros sistemas quieren usarnos y claro, nosotros queremos que sea lo más fácil posible. Tal como tenemos ahora diseñado nuestra API, tal como está, tal cual, si otros quisieran utilizarla, ¿qué tendrían que hacer? Un proxy, ¿no? Para poder utilizarlo. Pero existe una forma de facilitarle la vida a nuestros posibles consumidores y esa forma de facilitarnos la vida es a través de una cosa que se llaman las cabeceras CORS. Recordemos que nosotros en este caso somos los que vamos a proporcionar nuestra API y el caso es que un sistema externo quiere utilizarnos. Bueno, pues para poder permitir que otros sistemas se conecten y que no sea necesario que haya un proxy intermedio, para poder saltarnos el SOP, nosotros podemos añadir a nuestra conexión unas cabeceras que son las cabeceras CORS. Bien, esto es lo que os decía, el problema. Si os fijáis, el problema que había antes cuando nos intentábamos conectar el navegador, nos decía que no se podía conectar directamente a un sistema externo. No he puesto antes todo el error, pero el error no solo era decirte que no se puede conectar al sistema externo, sino además te decía, bueno, he intentado hacer un control de chequeo y no existe un Access Control Allow Origin Header. Entonces, el origen, mi servidor, no está permitido que acceda al sistema externo. Traducido a cristiano, lo que significa esto es que el navegador ha intentado ver si el servidor externo permite conexiones de orígenes distintos y para ello lo que ha hecho es solicitar si tienen las cabeceras esto de Access Control Origin. Como no lo tenía, ha prohibido el acceso. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para que nuestra API sea muy fácil de utilizar es precisamente añadir estas cabeceras de forma que cualquier persona pueda consumir nuestra API sin proxy y sin nada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues esto lo que tenemos que hacer es que conseguir que nuestra API REST meta lo que se denominan cabeceras CORS, que vienen de Cross Origin Resource Sharing. Son unas cabeceras estándar que están definidas por el W3C. Y fijaros la pinta que tienen. La pinta que tienen, esto es un ejemplito que os pongo aquí, pues son como mínimo una cabecera, pero podéis poner varias. Son Access Control Origin. Aquí dices, por ejemplo, de qué dominio está permitido que se conecten, además del tuyo. Los métodos que quieres que vas a permitir a los externos. Y si necesitas determinadas cabeceras obligatorias para poder conectarte. Esto es para dar acceso solo a determinados dominios. Pero si quisiéramos dejarla completamente abierta, que no haya, o sea, que cualquier persona de cualquier dominio y con cualquier método, pues podríamos poner algo así. Access Control Origin asterisco, eso ya cualquiera, y cualquier método y que permitan estas dos cabeceras, ¿no? Este es el ejemplo típico de lo más abierto posible que puedes tener tu API. Bien. Esto nosotros podríamos manipularlo a mano en la cabecera, en nuestra API, podríamos en el backend meter eso en nuestras cabeceras, se podría hacer, pero lo bueno que tenemos en Node.js ya existe un módulo específicamente diseñado para ponernos la cabecera sin comernos la cabeza. Entonces, fijaros lo sencillo que es utilizarlo. Os voy a poner aquí ahora os voy a enseñar el código, pero para poder empezar a practicar con esto, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones a nuestro programa para poder simular que estamos intentando acceder a una API remota, para no tener que estar tocando nuestra API remota que ya tenemos desplegada en Heroku. Voy a hacer una especie de API falsa chiquitita, para poder ver qué pasa si no tiene cabecera y qué pasa si tiene cabecera. Pues veis la diferencia. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo bueno que tenemos en Node.js es que esto no lo hemos hecho nunca, pero
podemos arrancar varias aplicaciones en un solo archivo Node.js. Nosotros siempre tenemos una app, pero podemos hacer varias. Entonces, voy a hacerme aquí una API de mentira. Voy a hacerme aquí una API de mentira que va a ser básicamente va a ser una nueva aplicación que va a ser, que le voy a llamar API, por ejemplo. Y esa aplicación API, lo único que va a tener va a ser un API.get, por ejemplo, sobre un recurso que se llame, pues por ejemplo le podemos llamar API, por ejemplo API, ¿vale? Pues no le voy a poner nada. Y ese recurso API, lo que vamos a hacerle un handler, como siempre, con nuestro callback, el de toda la vida. Los callbacks del get que tienen que tener request y response, ¿no? Esto es lo de siempre. Tenemos un request y un response. Y esto lo único que va a hacer es devolver send al que se lo pida, pues por ejemplo, un objeto a pelo que sea un objeto JSON, que sea un objeto JavaScript, que sea por ejemplo, pues nada, ptt, number. Como estoy usando los literales, esto no es JSON, estos son los literales JavaScript de inicialización del objeto, un poquito más grande para que lo veáis. Esto no es JSON, por eso no hay que ponerle las comillas a los... Y voy a hacer que esta API esté escuchando en un puerto, en el puerto, pues por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Bien, esto es una API de mentira, que lo único que tiene es una cosa que después responde a un objeto. Como quiero que esto lo devuelva en JSON, para que haga la transformación automáticamente desde los objetos a JSON, necesito utilizar recordar el paquete body parser, porque si no, no me permite, no tengo que hacer yo la transformación a mano. Body-parser. Y lo que tengo que hacer es que esta API, el API.use, el bodyparser.json. ¿Vale? Esto es lo de siempre, ¿vale? Para que esta API pueda transformar automáticamente. ¿Vale? ¿Qué he conseguido con esto? Que cuando yo arranque esta aplicación, va a arrancar dos servidores. Uno en el que hemos estado trabajando y otro servidor solo para una API, en dos puertos distintos. Con lo cual, a todos los efectos, como si fueran dos sistemas distintos, porque el Access Control Origin no es solo por dominio, es también por el puerto. Es decir, está en puertos distintos, son dos orígenes distintos, ¿vale? Entonces, nos va a pasar lo mismo de siempre, porque por ahora no estamos añadiendo las cabeceras core. Entonces, si yo hago esto tal cual, y yo paro mi sistema y lo vuelvo a arrancar, bueno, esto es porque no he hecho el npm install body parser --save. Bien. En este caso, si yo ya, si yo ya arranco, entonces esto se queda escuchado en el puerto 5000, no he puesto ningún mensajito, pero también tengo puesto en el puerto 1, 2, 3, 4, 5, tengo la API. Vamos a comprobarlo. En mi... Dios mío, tengo 3 millones de... Estoy por coger y directamente... Bueno, no, ya está. En localhost 5000 tengo mi aplicación normal y corriente, tengo ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tengo el localhost 5000? ¿Qué ha pasado? A ver... Localhost 5000. ¿Qué está pasando? A ver. Localhost 5000. Esto está en el puerto 5000. A ver si es que he hecho algo raro. Aquí esto está en puerto... ¿Dónde? ¿Cómo?
Pero antes de algún lado puesto que use API antes de integrar la variable. Bueno, API Express y aquí tengo API Listen que está escuchando en el puerto 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, esto va a ser a lo mejor que es que no he dejado... No, sí, pero estaba funcionando en el puerto 5000. Uy, ¿esto qué hace? ¿Esto qué hace aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué pasa? ¿Que lo he copiado yo aquí a mano o qué? Ah, es que esto estaba... Ah, esto era el ejemplo del pipe, ¿no? Me cago en la mar. Anda, que fuera. Esto estaba de... que lo copié antes del ejemplo del pipe. Ahora. Venga, ahora sí que está ejecutando. Y ahora ya... Vale, pues no. Esto está escuchando en el puerto app express. Ah, fijaros, que tengo dos app express, pero bueno, esto... Vamos a ver, venga. Vamos poco a poco porque el problema es que esto de usarlo en dos sitios distintos... vale, por un lado tengo la API y por otro lado tengo el app. Vale, el app, esto está correcto. Y venga, ahí está, y el puerto está aquí. Venga, ya está. Esto teóricamente tengo el app, solo tengo una vez el app y el API. Venga, vamos a ver si es que me he hecho un lío de... A ver, vale. Cannot read property of use. Efectivamente, ese era el problema, que lo tenía aquí esto puesto. Anda que, vale, ahora. Que estaba definiendo el static antes le estaba machacando con una aplicación vacía el static. Vamos, esto era una chorrada como un castillo. Vale, ahora sí, ya lo tengo. Bien, entonces, yo ahora mismo tengo por un lado esto y después por otro lado, si yo intento acceder a /API, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si pongo localhost 2.5000 /API, ¿qué va a pasar? ¿Seguro? ¿Seguro? Si yo hago localhost 2.5000 /API, ¿qué va a pasar? Ah, vale, eso es. Esto no está en otro puerto, está en el 1, 2, 3, 4, 5. Me devuelve la API esta de mentira que estoy haciendo, la API más simple del mundo. Es una API totalmente de mentira. Pero es para que veamos el ejemplo. Bien, tengo aquí una API de mentira, ¿vale? Una API totalmente de mentira en un puerto. Si yo intento acceder a esta API de mentira desde mi AJAX request, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El problema es que el puerto también se considera, si tienes puertos distintos, son dos orígenes distintos. Entonces, ¿qué va a pasar? Como son dos orígenes distintos, me dice que error, que no se puede. En el 1, 2, 3, 4, 5 no puedes. Tú vienes de localhost 5000, no puedes acceder a localhost 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, fijaros el efecto que tiene añadirle las cabeceras CORS a nuestra API. Pues para poder añadir las cabeceras CORS es tan sencillo como definir un módulo CORS, que ahora lo instalaremos, require, el módulo se llama, sorprendentemente se llama CORS, ¿vale? Y como es un middleware de Express, podemos también hacer api.use, ¿vale? CORS directamente, ese objeto que acabamos de crear. Con esto directamente le añade como middleware a Express las cabeceras CORS automáticamente y les pone, por defecto, le pone las cabeceras máximas de apertura, la de que puedes permitir de cualquier tipo y tal. Metiéndole parámetros aquí dentro al CORS, esto podéis verlo en la documentación, le podéis meter restricciones concretas, es decir, solo permite desde el dominio tal o puedes manipular las cabeceras concretas. Pues nada, con esto simplemente... Bueno, paro el servidor porque si no, no se recarga. Tengo que hacerme un npm install para que no me dé el fallo. CORS --save. ¿Cómo? Y arranco ahora. Aparentemente no ha habido ningún cambio, pero mirad lo que pasa. Bueno, mi API sigue estando aquí. Tranquilamente parece que no ha habido nada. Teóricamente no hay ningún cambio. Pero si ahora intento hacer un AJAX request, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué?
que ahora sí me deja acceder a PTT sin problema. Simplemente porque he añadido las cabeceras CORS. Fijaros que, mira cómo puedo ver las cabeceras CORS en funcionamiento. Como tengo aquí las herramientas para desarrolladores, puedo fijarme, voy a quitarle un poquito de zoom porque si no esto no lo vemos bien. Fijaros que la primera vez que hice la API, la primera vez que hice, antes de meter las cabeceras CORS, fijaros qué cosa más rara. Esto, el navegador lo que hace es que hace primero una petición de tipo options. ¿Lo veis? El request method este es de tipo, no sé si lo veis bien. Espérate, voy a intentar subir esto para arriba si puedo. Esto no lo puedo quitar. Esto no lo puedo poner para arriba. Bueno, da igual. Mirad, fijaros que ha intentado el navegador cómo controla si tienes las cabeceras CORS o no, para ver si te bloquea. Cada vez que tú haces una petición a un dominio que no es el tuyo, el navegador lo primero que hace es que hace una petición a ese mismo recurso, pero de tipo options. Esa no la habíamos visto hasta ahora. No es un get, no es un post, no es un put, es de tipo options. Esa petición lo que le hace al servidor es devolverle si tiene o no tiene las cabeceras de tipo access origin. De hecho, fijaros que el response header pues no tiene nada, no te está diciendo qué es lo que permite, en este caso dice que permite get, pero nada, entonces cuando intenta acceder a API, bueno, perdón, en ese momento, como tú no te devuelves access control, pues entonces lo que hace el navegador es bloquearte y te da el fallo como hemos visto hasta aquí. Fijaros que cuando ya le hemos metido las cabeceras CORS, se vuelve a hacer un options y en este caso sí que devuelve el servidor las cabeceras de access control. Esto es lo que hace el módulo de CORS. Esto es lo que ha hecho, que devuelve las cabeceras, de forma que ya el navegador sí que permite acceder a la API esta remota. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Pues simplemente con esta tontería, aparentemente tontería, estamos haciendo algo muy interesante. Estamos accediendo, estamos permitiendo que cualquier consumidor pueda acceder a nuestra API sin proxy y sin nada. Estamos facilitándole la vida a los que quieran integrarse con nosotros. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, pues porque nosotros en el último entregable, uno de los requisitos fundamentales es que os integréis y que permitáis que se integren con vosotros. De hecho, como mínimo, en el entregable final, en el D04, ya os lo voy adelantando, os vamos a pedir que que consumáis hasta 4 tipos de APIs distintas. Además de la vuestra propia, que esa la tenéis ya, esa es la que estáis usando siempre, os vamos a exigir que tengáis como mínimo, consumáis la API de un compañero vuestro, de vuestro grupo, ¿vale? Ese, como es del mismo servidor, no vais a tener que hacer nada. Ahí no hay ningún problema, lo podéis hacer ya. Entonces vais a tener que hacer una integración. ¿Y a qué me refiero integración? Que lo tengáis que representar los dos datos en un mismo diagrama. Entonces, cada uno de vosotros tendréis que elegir a uno de vuestros compañeros como mínimo de grupo y hacer con sus datos y vuestros datos una visualización conjunta de la información. Después tendréis que coger a un compañero de SOS de otro grupo, al de cualquiera que no sea de vuestro grupo, y tendréis que hacer lo mismo. En este caso, como todos vais a tener que implementar el CORS, las cabeceras CORS obligatoriamente, pues no vais a tener que hacer nada, vais a poder consumirlo sin problema ninguno, no tenéis que hacer proxy ni tenéis que hacer nada. Entonces, esto también tenéis que hacer una visualización, pero además de eso tenéis que hacer 2 consumos de APIs externas y estas sí que, al menos una de ellas, os pediremos que tenga que ser vía proxy. Tenéis que tener un proxy y acceder a la externa. Fijaros que aquí no os pongo integración. Aquí me basta, como mínimo, me basta que lo único que hagáis es consumir, coger los datos y de alguna manera mostrarlo, aunque sea en texto, aunque no sea mezclando con lo vuestro, pero que me demostréis que sois capaces de coger esos datos y de alguna manera ponérmelos de alguna forma en la interfaz. ¿Vale? Entonces, esto es lo mínimo que os vamos a pedir. Y además, dependiendo de la complejidad, pues daremos más o menos puntos, porque no es lo mismo consumir una API muy básica. Ahora os daré varios ejemplos, consumir una que es un poquito más complicada.
Bien, ¿dónde podéis ver ejemplos de APIs? ¿Dónde podéis buscar APIs externas para que os vayáis buscando algún interesante? Bien, os doy varias cosas, varios ejemplitos. Os doy un par de listados. Uno es Programable Web, que es un repositorio, un catálogo de APIs grandísimo que tiene hasta 15.000 APIs indexadas por categorías que podéis buscar de todo tipo. Tenéis también busca por popularidad, sobre música, sobre vídeos, sobre lo que queráis. Ese es uno. O sea, para cada API, por ejemplo, bueno, si vais aquí al catálogo, a la página del catálogo por defecto, lo primero que os salen son las más populares. Entonces, por ejemplo, yo que sé, de la Wikipedia, podéis, para cada API os sale el API Endpoint, os sale la documentación, si permite JSON o no. Entonces, si vais a la API Endpoint, os sale directamente el endpoint de uso, por ejemplo, para trabajar con la Wikipedia. Este es uno. Esto es un mero catálogo, un catálogo de un montón de API. El otro que os doy, que es Mashape, es lo que llaman un marketplace o API gateway más sofisticado, que esto ya no solo tiene las API, un catálogo de API, sino que también tiene unificada la documentación de las APIs para que puedas incluso probarla y tal. Aquí podéis buscar, yo aquí a modo de prueba hice una API que es una API de poemas, que es una API que, por ejemplo, para que veáis un ejemplito, pues una API, por cada API podéis consultarla, a ver que tarda un ratito, consultar la documentación y os sale la documentación, los tipos, los endpoints que admite, incluso el código, incluso en Node para consumir la API. Bueno, aquí tenéis, esto es un catálogo mucho más estructurado y te permite hacer búsquedas más concretas incluso tiene la opción de vosotros mismos publicar vuestras APIs y darle unas condiciones de uso, etcétera. Y después doy unos ejemplos concretos para que veáis, no tienen por qué estar en ese catálogo. Podéis buscar sitios concretos. Por ejemplo, os enseño dos. Uno, que este lo han usado mucho en otros años, que es una web que se llama Transparencia de Cuentas Públicas, que se ha hecho aquí en España, que lo que hace, ha volcado todos los datos de BOE y de todos los documentos oficiales, todos los datos presupuestarios de dinero, y los tiene en modo API para que podáis consultarlo. Entonces aquí tenéis los endpoints y la documentación. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de un endpoint que te devuelve todos los datos de ¿dónde era esto? El área metropolitana de Barcelona, los impuestos directos, los no sé cuántos, pues esto te los da en vía JSON y ahí podéis buscarlo. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, más básico todavía, bueno, pues esto, por ejemplo, es un sistema, un servicio que te transforma un Google Drive, una hoja de cálculo de Google Drive, te la transforma en JSON. Entonces tú publicas tu hoja de cálculo, coges el enlace y ya directamente puedes acceder a su servicio y le ponéis la identificación de vuestra hoja de cálculo pública y os devuelve un JSON transformado de esa hoja de cálculo. Esta es la más básica de todas. Esto es, si no encontráis nada que os guste, nada que no sé cuánto, pues siempre podéis coger una hoja de cálculo vuestra, Google Drive, y a través de este servicio transformarla en una especie de API. No es una API, pero es digamos una fuente de datos vía JSON. Esta va a ser, obviamente, la más básica, la que os voy a dar menos puntos, porque esto sí que no tiene ninguna complejidad y a mí me interesaría que probaréis APIs lo más reales posible y APIs en producción, y cuanto más compleja, más puntos os voy a dar. ¿Vale? Bueno, pues nada, que sepáis que esto es lo que tenéis que hacer. La idea esta, simplemente para terminar, que sepáis que cuando yo aquí digo consumo, os digo que es lo mínimo. Es decir, que como mínimo que consigáis datos y de alguna manera los pongáis. Pero lo ideal sería que no solo fuera consumo, que integrarais de alguna manera con vuestros datos. Pero eso ya es extra, no sería mínimo para el entregable 04. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imaginaros que hacéis un consumo de una API externa de Twitter, ¿no? Por ejemplo. Y vuestros datos son vuestras estadísticas de estudiantes que hay por provincia. La API de Twitter te permite recoger los tweets geolocalizados.
Pues una integración muy chula sería consumir la API de Twitter por provincia, ver el número de tweets que hay por cada provincia y mostrarlo visualmente junto con el número de estudiantes, ¿no? Y que te diga en un mapa porcentaje de estudiantes por porcentaje de tweets, a ver si hay una correlación. Por ejemplo, una tontería como esa. Pero, insisto, eso no es obligatorio. Como mínimo que me demostréis que sois capaces de consumir la API y que yo vea que la habéis consumido y que los datos están ahí. El que ya esté integrado con los vuestros o no, para las APIs externas no es necesario, ¿vale? ¿Queda claro? De todas maneras, como siempre, esto estará súper detallado en el backlog y esto, como siempre, esto va a ser para el día, para el último día, para la entrega final. Esto que estamos ya empezando a dar hoy es ya para el entregable final, que es el 31 de mayo, ¿vale? Que es lo que tendréis que empezar a hacer a partir de la semana que viene ya, que habréis entregado ya el entregable 3. Una última cosa, ya está en el backlog el feedback completo del próximo día. Por si tenéis alguna duda, me la podéis plantear. He hecho algunas erratillas, os las pongo en... He corregido un par de cosas que comentamos el otro día en la... de ambigüedades que no estaban bien especificadas en el entregable. Entonces lo digo para que lo tengáis en cuenta, que he hecho unos pequeños cambios, ¿vale? Del entregable de 3A. ¿Vale? Por ejemplo, el cambio lo he marcado en azul como siempre, que por ejemplo las búsquedas tienen que estar hechas desde la API, no pueden ser búsquedas en clientes, que la funcionalidad tiene que ser de usuarios para usuarios no técnicos, que no puede haber nada ni de GET ni de HTTP, lo que os dije el otro día. Que al cargar la página ya haya una API key preconfigurada de escritura para que se pueda trabajar con ella y que todo el texto, todo lo que no sean datos, tiene que estar en inglés, ¿vale? Esas son las pequeñas modificaciones que he hecho sobre lo del otro día, ¿vale? Ya lo tenéis todo, como siempre, si tenéis dudas, feedback, Piazza y bueno, espero que ya el próximo día pues que tengamos, que lo tengáis todo bien y sin problema, ¿vale? Nos vemos entonces el próximo día, si no tenéis dudas.